¿Sabes cuáles son las pruebas de integración? Aquí te explico cómo. Las pruebas de integración se centran en las interacciones entre componentes o sistemas, entre varios códigos tratando de conectar y validar esas conexiones. Los objetivos de la prueba de integración incluyen lo siguiente: reducir el riesgo, verificar si los comportamientos funcionales y no funcionales de estas interfaces de estos códigos son los diseñados y especificados. Generar confianza en la calidad de estas interfaces. Encontrar defectos que pueden estar en las interfaces mismas o dentro de los componentes o de los sistemas. Evitar que los defectos escapen a otros niveles de prueba más altos como prueba funcional o como prueba de aceptación de usuario. Los objetivos de la prueba de integración, al igual que con las pruebas de componentes, en algunos casos las pruebas de regresión de integración automatizadas brindan la confianza de que los cambios no han roto las interfaces, componentes o sistemas existentes. Claro, las pruebas de integración también pueden ser automatizadas. Los niveles de prueba de integración: hay dos niveles diferentes de prueba de integración descritos en este programa de estudios, que se pueden llevar a cabo en objetos de prueba de tamaño variable de la siguiente manera. Uno es las pruebas de integración de componentes, que se centran en las interacciones e interfaces entre los componentes integrados. Las pruebas de integración de componentes se realiza después de la prueba de componentes y generalmente es automatizada. En el desarrollo iterativo incremental, este tipo de pruebas de integración de componentes suelen formar parte del proceso de integración continua. Otro tipo de pruebas de niveles de pruebas de integración son las pruebas de integración de sistemas, que se enfocan en las interacciones e interfaces entre sistemas, paquetes y microservicios. Las pruebas de integración de sistemas también pueden cubrir interacciones e interfaces proporcionadas por organizaciones externas, por ejemplo, servicios web o web services. En este caso, la organización en desarrollo no controla las interfaces externas, lo que puede crear varios desafíos para las pruebas. Por ejemplo, garantizar que los defectos de bloqueo de pruebas en el código de la organización externa se resuelvan y organizar entornos o ambientes de prueba. Las pruebas de integración de sistema se pueden realizar después de la prueba del sistema o en paralelo con las actividades de prueba del sistema en curso, tanto en el desarrollo secuencial como en el desarrollo iterativo e incremental. Base de pruebas de productos de integración. Ejemplos de productos de trabajo que se pueden utilizar como base de prueba para las pruebas de integración incluyen lo siguiente: diseño de software y sistemas, diagramas de secuencia, especificación de protocolo de interfaz y comunicación, casos de uso o escenarios, arquitectura a nivel de componente o sistema, flujos de trabajo, definiciones de la interfaz externa, entre otras posibles bases de prueba. Algunos objetos de prueba que pueden ser típicos para las pruebas de integración incluyen lo siguiente: subsistemas, base de datos, infraestructura, interfaces, APIs o APIs, microservicios. Los defectos y fallas típicos en integración continua de componentes son los siguientes. Algunos ejemplos de defectos y fallas típicos para las pruebas de integración de componentes incluyen lo siguiente: datos incorrectos o datos faltantes o codificación de datos incorrecta, secuencia o tiempo incorrectos de las llamadas de interfaz, discordancia de interfaz, fallos en la comunicación entre componentes, fallos de comunicación no manejados o manejados incorrectamente entre componentes, supuestos incorrectos sobre el significado, las unidades o los límites de datos que se pasan entre componentes. Los ejemplos de defectos y fallas típicos para las pruebas de integración de sistemas incluyen lo siguiente: estructuras de mensajes inconsistentes entre sistemas, datos incorrectos, datos faltantes o codificación de datos incorrecta, discordancia de interfaz, fallos en la comunicación entre sistemas, fallas de comunicación no manejadas o manejadas incorrectamente entre sistemas, supuestos incorrectos sobre el significado, las unidades o los límites de datos que se pasan entre estos sistemas, incumplimiento de las normas de seguridad obligatorias, los enfoques y responsabilidades específicos. Las pruebas de integración de componentes y las pruebas de integración de sistemas deben concentrarse en la integración en sí, no en los módulos o lo que pasa en el componente o en el sistema, simplemente en las conexiones. Por ejemplo, si integramos el módulo A con el módulo B, las pruebas deben centrarse en la comunicación entre estos dos módulos, no en la funcionalidad del módulo A y del módulo B individualmente, ya que eso debería o debió haberse cubierto durante la prueba de componentes. Si se integra el sistema X con el sistema Y,
Las pruebas deben centrarse en la comunicación entre los sistemas, no en la funcionalidad de los sistemas individuales, ya que esto debería haberse cubierto durante las pruebas del sistema. Son aplicables los tipos de pruebas funcionales y no funcionales y estructurales. Las pruebas de integración de componentes suelen ser responsabilidad de los desarrolladores. Las pruebas de integración de sistema son generalmente responsabilidad de los testers. Idealmente, los testers realizan pruebas de integración del sistema y deben comprender la arquitectura del sistema y deben de haber influido en la planificación de la integración. Cuanto mayor sea el alcance de la integración, más difícil será aislar los defectos de un componente o sistema específico, lo que puede generar un mayor riesgo y tiempo adicional para la resolución de problemas. Esto es una razón por la que la integración continua, donde el software se integra componente por componente, es decir, integración funcional, se ha convertido en una práctica común y exitosa. La integración continua a menudo incluye pruebas de regresión automatizadas, idealmente en múltiples niveles de pruebas, desde las pruebas unitarias, integración, funcionales, hasta las pruebas de aceptación de usuario. Si se planifican las pruebas de integración y la estrategia de integración antes de construir los componentes o sistemas, esos componentes o sistemas se pueden construir en el orden requerido para las pruebas más eficientes. Las estrategias de integración sistemática pueden basarse en la arquitectura del sistema. Por ejemplo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, tareas funcionales, secuencias de procesamiento de transacciones o algún otro aspecto del sistema o componentes. Para simplificar el aislamiento de defectos y detectar defectos de forma temprana, la integración normalmente debe ser incremental, es decir, una pequeña cantidad de componentes o sistemas adicionales a la vez, en lugar de un Big Bang, es decir, integrar todos los componentes o sistemas en un solo paso. Cuando tú estás haciendo una prueba de integración incremental, vas incrementando la cantidad de módulos de forma secuencial, de forma incremental. Cuando tú estás haciendo una prueba de integración incremental, vas metiendo a tu prueba de integración de componentes, pues los componentes de forma incremental, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al total de los componentes. Y cuando lo vas a hacer Big Bang, es decir, no incremental, los metes todos de un solo golpe y pruebas todos en su integración de un solo momento. Pero de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba es top down o bottom up. Y top down es cuando tú conoces más del negocio y menos de la parte técnica, y bottom up es cuando tú conoces más de la parte técnica del producto que de la parte del negocio. Normalmente los testers hacemos la prueba incremental top down. Un análisis de riesgos de las interfaces más completas puede ayudar a enfocar las pruebas de integración. Esto fue pruebas de integración y lo viste aquí en Hands-on QA.